LeadTool Forms. Vamos a ver a qué nos referimos cuando hablamos de LeadTool Forms, porque hay varios conceptos dentro de LeadTools que pueden hacer referencia al concepto de formulario. Sabemos que LeadTool cuenta con un conjunto de SDKs para desarrollo muy extenso que se agrupa en diferentes familias por funcionalidades. Las familias tradicionales han sido pues, aquellas en las que se agrupaban los SDKs que estaban más destinados al trabajo de conversión de imágenes, de reconocimiento, transformación, etcétera. Luego hay también, como hemos estado comentando en otras ocasiones anteriormente, una familia para las cuestiones que tienen más que ver con la gestión documental, pues visualizadores, para que escritura, modificación, etcétera. También hay una familia para lo que tiene que ver con las imágenes médicas y no solo imágenes, porque también hay toda la parte de gestión de las comunicaciones entre las máquinas médicas, etcétera, y la parte de multimedia. Dentro de este grupo de familias, en la última versión, LeadTools ha creado la nueva familia de LeadTools Forms SDK. Lo que ha hecho es seleccionar dentro de los diferentes SDKs que tiene disponible aquellos cuyas características están enfocadas al procesamiento y reconocimiento de formularios. Por un lado, entonces, tenemos esta nueva familia que entra a formar parte de los grupos de producto de LeadTools, y también tenemos el concepto de forms como librerías específicas, tanto individuales como agrupadas en diversos formatos más o menos grandes. Están desde las familia Pro, donde se agrupan algunos SDKs, hasta las suites, donde se agrupan un número mayor de SDKs. Las familias que tienen que ver con reconocimiento y procesado, los SDKs llamados de Recognition and Processing, lo que incluyen es, entre otras bastantes librerías, aquellas que son específicas del reconocimiento y procesado de formularios para facturas, para formularios en sí, para cheques y documentos bancarios, pasaportes, carnet de conducir y tarjetas de visita. ¿Qué es lo que agrupa o qué es lo que tienen en común estos SDKs? Que tienen una parte de reconocimiento, esto es, hacer que de forma automática y sin necesidad de la intervención de un operador, nuestra aplicación sepa con qué tipo de documento está trabajando y cómo tiene que trabajar con él. Y luego la parte de procesado, que tiene que ver con extraer la información que necesitamos de ese documento, de esa imagen normalmente, y que podamos y exportarla a un formato de fichero, que va a ser normalmente un XML, un CSV, que nos permita integrarlo con el resto de nuestra aplicación o con otras aplicaciones. Y en todo este proceso normalmente vamos a trabajar con plantillas, con máster, en donde vamos a especificar qué tipo de productos, qué tipo de documentos son los que hemos especificado, son los que va a reconocer nuestra aplicación utilizando estos SDKs, y también vamos a especificarle en esas plantillas cómo queremos extraer la información, qué tipo y qué información queremos extraer, por supuesto, qué tipo de procesamiento vamos a necesitar, pues si va a haber OCR, va a haber ICR,
va a haber reconocimiento de las bandas de documentos bancarios, va a haber reconocimiento de los checks dentro de un formulario de encuesta, por ejemplo, y una vez que nuestra aplicación reconoce con qué tipo de máster o plantilla coincide cada documento, va a ver qué tipo de proceso va a aplicarle. Este Lead Tool Forms eh, está soportado en las plataformas de Microsoft, las de .NET, el .NET tradicional, el .NET Core, en WP, que es Windows Microsoft Programming, que es una de las formas de las opciones que nos da Visual Studio para desarrollar aplicaciones específicamente para lo que son de Windows 10, pero que con la misma aplicación nos puede valer para cualquier tipo de dispositivo, y Xamarin. La parte de Xamarin es importante porque en esta última versión se han mejorado no solo en esta familia de forms, sino de forma generalizada los SDKs para Xamarin, en cuanto a rendimiento, funcionalidades, etcétera. Dentro de la plataforma de Microsoft o las plataformas de Microsoft vamos a trabajar con los lenguajes C Sharp, Visual Basic, C++ y CLI, que en arquitecturas Windows Form, ASP y XAML. También vamos a poder trabajar dentro de la parte de iOS y de Mac, tanto de la parte móvil como de la parte de ordenadores de Apple, con .NET Core Xamarin también, que es el Xamarin de .NET Core. En Linux con C, C++, Java y .NET Core también, por supuesto. Y en Android con Xamarin. Vamos a ver ahora dos demos. Una tiene que ver con la parte de cómo se hace este reconocimiento y procesado, y a continuación veremos cómo crear las plantillas, los máster, para que nuestra aplicación haga ese reconocimiento y luego el procesado consecuente. Vamos a utilizar la demo de Forms, que maneja cantidad de librerías de procesado, de reconocimiento, de códigos de barras, OCR, búsquedas, de escaneo Twine, etcétera, etcétera, de WinForms, etcétera. Como siempre, en esta demo se muestran muchas de estas librerías y algunos de los funcionamientos, pero obviamente es un SDK que puede utilizarse para hacer desarrollos o debe utilizarse para hacer desarrollos a medida. Lo primero que nos va a decir es qué tipo de motor de OCR queremos utilizar, porque en el Lead Tool dispone de un motor propio de OCR, pero también de los de OmniPage, bueno, y OmniPage para árabe. El motor de OCR de Lead Tool en esta última versión ha sido mejorado y es una de las funciones que resalta en cuanto a el trabajo que se hace con él. Bien, bueno, lo primero es, una vez elegido cuál es el motor, vamos a decirle qué es lo que queremos reconocer. Si vamos a utilizar la librería Twine para ir a un documento del escáner o a reconocer formularios que tenemos en el disco duro. Vamos a darle uno de los formularios de ejemplo. Este primero nos da una previsualización del formulario, etcétera. ¿De acuerdo? Y lo vamos a abrir. Nos indica que este formulario tiene dos páginas. Podemos cargar una sola página, que es la 1, la 2, la que sea, o cargar las dos páginas, que es lo que vamos a hacer. Bien, nos carga las dos páginas, hace algún procesado de limpieza de la imagen, etcétera, y ya nos muestra
el reconocimiento que ha hecho de estas dos páginas. ¿De acuerdo? Tenemos el formulario aquí mostrado y, ¿de acuerdo? Esta sería la página 1 y la página 2. Lo primero que vemos es que, bueno, nos dice cuál es el fichero que qué formulario hemos reconocido y, bueno, el formulario master, y nos da el dato de confianza en el reconocimiento, que nos da un 89%. ¿De acuerdo? Aquí abajo nos da los valores que ha reconocido. Aquí nos muestra de este valor el resultado y aquí nos señala dónde está. Por ejemplo, esta dirección es de tipo texto y es el 123 de Somewhere Road y nos dice que la confianza que tiene o el ratio de confianza es del 94%, aunque efectivamente lo ha reconocido bien. Y es más, si hacemos clic, nos da el reconocimiento de cada uno de los caracteres. Por ejemplo, el primer carácter es un 1. No hay una segunda opción. Nos dice que es una fuente de estilo regular con tamaño 8. El segundo carácter es un 2. Nos dice que la segunda opción hubiera sido una Z. Dentro del reconocimiento de esa imagen del 2, opta por la primera opción, pero entiende que podría ocurrir que fuera una Z. El tercer carácter, el 3, también hace lo mismo con el símbolo de dólar. Finalmente elige el 3 porque es el que más se parece, pero reconoce que el símbolo de dólar también está ahí. La S mayúscula del somewhere también podría ser un símbolo de dólar, la O una C, la M solo es una M y así nos va dando el reconocimiento completo que ha hecho de este campo. Efectivamente, nos da un 94% porque reconoce que en algunos casos podría haber una segunda opción. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, aquí hay un 0% porque está vacío, pero aquí, que lo que reconoce es una N, nos da un 92% porque efectivamente dice que habría una segunda opción que es que fuera una M. ¿Vale? Y así va haciendo con cada uno de los textos reconocidos. Por ejemplo, aquí nos da un 93 y reconoce una C, aunque no está claro si es una C minúscula o mayúscula, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y así nos va indicando dónde está el texto reconocido y el resultado del reconocimiento con su ratio de confianza. Vamos a, una vez hecho este reconocimiento, cerramos y volvemos a esta pequeña pantalla creada pues, para ver los diferentes SDKs que podemos utilizar, porque aquí tenemos OCR, pero también tenemos ICR para, para cuestiones de escritura manual o los SDKs para carnes de conducir, facturas, para documentos bancarios tipo OMR, pero además aquí en opciones vemos que está utilizando o que puede utilizar diferentes gestores de objetos. Los que maneja por defecto son, bueno, tiene marcado el de OCR. El de OCR obviamente lo que va a hacer el reconocimiento de palabras identificadas, pero podemos también marcar que utilice el de códigos de barras, que va a utilizar códigos de barras 1D y 2D, el 1D es el lineal, el 2D el de matriz de datos o el PDF, o QRs, ¿de acuerdo? Y el de default
que este es lo que maneja. A ver, qué torpe estoy. Y este, el default, lo que maneja fundamentalmente son líneas y áreas, formas, líneas y áreas, según eh, el tipo de objetos que le digamos que reconozca cuando abramos un documento y le hagamos el reconocimiento, pues utilizará más o menos librerías y hará reconocimientos de más o menos objetos o tipos de objetos dentro del documento. En la parte del motor, del engine, lo que vemos es la cantidad de lenguajes que tenemos disponibles en diccionarios para hacer el reconocimiento CR y el que tenemos seleccionado, pero vamos, podemos incluir eh, pues bueno, los que nos hagan falta, o sea, de acuerdo, para facilitar el reconocimiento. Y, bueno, y aquí lo que en componentes son la cantidad de lenguajes que hay. ¿Ok? Y en el editor de formularios, lo que hacemos es poder crear un nuevo máster, ¿de acuerdo? O cargar uno que ya tengamos. ¿Vale? Por ejemplo, pues crearíamos uno, le diríamos dónde lo salvamos, si vamos a hacerlo desde el disco o desde el escáner, si va a ser de tipo normal o va a ser una tarjeta de identificación o un OMR. Y bueno, tendríamos que darle ese máster que hemos creado y, por ejemplo, aquí tenemos algunos, etcétera. Y lo cargaríamos. Obviamente podemos manejar los máster que nos interese y crear tantos como sean necesarios. Y es importante que los datos reconocidos nos los va a guardar pues, en el directorio que hayamos marcado en formato, por ejemplo, en este directorio, y va a estar en formato XML, ¿de acuerdo? Para que luego podamos integrarlo con cualquier aplicación. ¿Veis? Aquí están los datos, pues, el, toda la estructura de pues, las páginas, la página número 1. Da igual tanto la escala como la resolución del documento. Cuando utilizamos una plantilla, un master form de estos, aunque un documento nos venga con una escala y otro con otra, reconoce una parte del reconocimiento, reconocer qué tipo de documento o con qué tipo de documento estamos trabajando, y aunque la resolución o la escala en que nos viene el documento cambie, va a seguir reconociéndolo, ¿vale? Bueno, pues aquí estarían las páginas, luego los campos, pues aquí está, va creando cada campo y los valores, ¿de acuerdo? Bueno, con un fichero XML obviamente podemos cargar una base de datos o integrarlo en cualquier tipo de aplicación. Pero para poder hacer todo el reconocimiento, primero tenemos que crear estos máster. Para eso tenemos esta demo, que es en el que se ve el editor de Masterform. Yo he creado aquí una sección con un ejemplo que es exactamente igual que este que tenemos encima de Invoice, que ya está hecho, para, bueno, ir viendo los dos, el que ya está hecho y cómo se va haciendo. Tipos de máster que hay, bueno, aquí hay pues todo lo que hemos comentado antes, haciendo uso de los distintos SDKs, pues por ejemplo este con distintos tipos de carnet de conducir. Según
están todos aquí en el grupo de Driver License, pero según de dónde es el carnet de conducir, pues tiene un formato que responde a este y del cual se extraen datos de los siguientes campos, ¿vale? También tenemos ICR para diferentes formatos y tal, para obtener los datos que se han rellenado a mano. En la última versión de LeakTool, una de las características que más se ha mejorado es la del reconocimiento ICR para escritura manual. Se ha metido soporte para pues, escritura en cursiva, para quitar toda la parte de ruidos que se pueden meter en el reconocimiento. Se han mejorado los diccionarios que siempre ayudan cuando se hace el reconocimiento a interpretar qué es lo que se está haciendo, y también las salidas a PDF, a DocX, a los nuevos formatos de Word, a XML, etcétera. Aparte de otra de las características más importantes que también se han mejorado, que es la de OCR, ¿vale? Pues aquí tenemos diferentes ejemplos y, bueno, de OCR, por supuesto, también, ¿de acuerdo? Esta también es una New Master Form que he hecho yo exactamente igual que esta, para que veamos un momentito cómo se hace esto de OCR, y luego OMR para este tipo de formularios que tienen, bueno, pues que reconocer estas marcas, si se ha marcado una casilla o no. ¿Cómo se realizan estos ejemplos? Bueno, lo primero es, podemos crear grupos, ¿de acuerdo? Podemos crear estas categorías, simplemente pues añadiendo una categoría. Podemos añadir, si la añadimos aquí dentro, se nos va a crear una subcategoría, y si vamos dentro de la categoría que ya he creado yo, y si vamos a la raíz, pues creamos una de estas categorías. Y luego dentro de una de las categorías, lo que podemos hacer es añadir una master form, como por ejemplo esta de ejemplo 01 que he añadido yo. Y luego ya dentro de lo que es esa master form que he llamado ejemplo 01, lo que haríamos sería añadir una página que bien puede venir desde un escaneo con la librería Twain que tiene incorporado LeakTool, o bien lo vamos a coger desde disco, que es lo que he hecho yo en este caso, coger este TIFF que, bueno, pues es un típico escaneo o una imagen que se ha enviado, TIFF, de la cual se va a hacer el reconocimiento, pero se va a hacer el reconocimiento y además no solo vamos a hacer el OCR, sino que además vamos a ir haciendo la extracción de los datos. Como decía, este ejemplo 01 es igual que este de invoice, que ya está hecho. Si vemos el de invoice, vemos, vamos a ampliar un poco, vamos a ajustar el tamaño, bien. Por ejemplo, customer, el número de cliente, lo que ha hecho es marcar un campo, vemos que tiene ese área marcada, y el texto que se reconozca dentro de ese campo va a corresponder a este campo que hemos creado aquí, que es del tipo texto, podría ser un OMR, un código de barras, imagen, tabla, etcétera. ¿De acuerdo? El ancho, el alto y la posición nos la da pues cuando hemos marcado el texto, y luego el tipo de OCR que lo que vamos a pedir que se haga ahí es de tipo carácter, ¿de acuerdo?
Esto es muy sencillo. Si nos venimos aquí, simplemente aquí arriba, en este menú, una de las opciones que tenemos es un campo de tipo texto. Marcamos la zona en que decimos que lo que se reconozca aquí, vamos a ajustarla más ahí, por si estuviera más pegado, etcétera. Esta zona que se reconozca aquí, le vamos a dar un nombre de campo que va a ser número de cliente, ¿de acuerdo? El tipo de campo que vamos a obtener ahí, vamos a decirle que es de tipo texto. Bueno, la posición y el tamaño ya nos la ha dado el propio hecho de hacer nosotros, ¿vale? El tipo de texto va a ser de carácter, no va a ser ni numérico ni de fecha, y vamos a permitir que sea OCR, no ICR. Podría estar, si lo marcamos como ICR, es porque también podría estar utilizando el reconocimiento de escritura manual, ¿de acuerdo? No va a ser OMR ni tabla, etcétera. Con esto ya tendríamos nuestro número de cliente. Por ejemplo, si vamos a salvar los cambios, ¿vale? Para que poder cambiar de uno a otro. Por ejemplo, bueno, pues aquí tenemos una fecha, ¿vale? Que corresponde a, me imagino que a esta, sí. Veis que cuando marcamos 1 se nos marca el campo que esta es la fecha, y lo único que hemos hecho es que sí, le hemos dado o le han dado el nombre de la fecha, el texto. Lo que ocurre es que a la hora de bueno, de reconocimiento, no tenemos un tipo que sea fecha, simplemente va a ser texto, ¿de acuerdo? Ni un tipo que no sea más que número o dato. A lo mejor podríamos elegir número y hacer una conversión, etcétera, pero desde carácter se puede hacer exactamente igual, ¿vale? Y así ha ido, pues, para, por ejemplo, para número de factura ha hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Son todos de tipo texto. ¿De acuerdo? Nosotros podríamos, por ejemplo, no sé, imaginar que, bueno, todos estos datos son para más de una línea. Obviamente, aquí tendrían que venir todos los datos de quién es el cliente y de a quién se le envía. Entonces, aquí se supone que vendrían los datos, la empresa o a quién, los datos del cliente, a quién se le han vendido, y aquí también. Solamente que aquí, bueno, pues estamos utilizando más de una línea para el reconocimiento. Y aquí tenemos otro tipo de opciones según el tipo de campo que estemos reconociendo. ¿De acuerdo? Este, por ejemplo, también lo recoge como número, pero podría ser, digo, como carácter, porque a lo mejor viene con algún texto y es más fácil, pero perfectamente podría ser como número. Para ser como número, nos vamos a ir al nuestro, no, aquí no vamos a hacer cambios, y por ejemplo, vamos a decirle que este, nada, es simplemente decirle en el, pues, ponemos aquí, por ejemplo, el total, ¿vale? Y en lugar de, bueno, hacemos un reconocimiento, pero lo vamos a guardar como número, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver, aquí tenemos una tabla, y entonces en la tabla pues habrá unas facturas que vengan con una línea, otras con varias líneas, etcétera. ¿Qué es lo que hacemos para este caso? Aquí tenemos una opción de tabla y lo que hacemos es marcar las cabeceras de las diferentes columnas. A esta tabla le vamos a dar un nombre que va a ser, por ejemplo, líneas factura, por llamarlo de alguna manera,
y ya le hemos dicho que es de tipo tabla en lugar de simple texto. ¿Qué hacemos? Vamos aquí a la pestaña de tabla y creamos las... vamos a remover todas las que tenemos o a quitar las que tenemos. ¿Vale? Y vamos a añadir... Ahí he quitado todas y me lo ha borrado. Vamos a ponerlo otra vez. Eso es. Tabla. Bueno. Pues vamos a cambiar estas, ¿de acuerdo? Vamos a decirle que es OCR, lo que vamos a tener que utilizar, y vamos a cambiar las opciones. La primera va a ser ítem, tal como viene ahí, podría ser carácter o numérico y va a ser OCR. Y vamos a mantenerlo como columna clave, o sea, va a ser con un valor único, se supone. ¿De acuerdo? Vamos a coger esta, vamos a añadir, a esta la vamos a llamar quantity, ¿vale? Y vamos a dejarlo igual, vamos a decir que esta no, que esta es un número y no tiene bordes de celdas, etcétera, y así vamos haciendo. También podemos hacer reglas, ¿de acuerdo? Fijaros que para quantity, bueno, las reglas que me sale, me dice, las filas pueden tener una línea de separador, en este caso no, pero si hubiera vinieran impresas con una línea, yo podría marcarle que va a venir una línea de separación, o puedo marcarlo por si lo imprimen o algo que parecido, ¿de acuerdo? También puedo decirle que el alto por fila es fijo y es igual, así como el alto de la línea o el tamaño de la línea. Y también que esta tabla puede ser multipágina, o sea que se puede seguir en la siguiente página y repetirse, ¿de acuerdo? Podría irle indicando este tipo de reglas, ¿de acuerdo? Para mi tabla, ¿de acuerdo? Y así, bueno, iría metiendo para la siguiente, pues sería description, aquí sería caracteres, etcétera, etcétera, ¿vale? Y así iríamos trabajando. Podemos coger una de estas y decirle el ancho, ¿de acuerdo? De esta fila va a ser uno determinado y podríamos irlo dando de manera que dijéramos, bueno, pues mira, el primero va a ir de 0 a 260, ok, el segundo va de 270 o empieza en 260 y tiene 147. El tercero, ¿vale? Empieza en 407 y tiene 371. ¿Por qué? Porque él ha detectado, estamos hablando de que utiliza algoritmos de inteligencia artificial y de reconocimiento, etcétera, que aquí hay líneas y que puede ser de ese ancho. Pero de todas maneras, si esto no fuera así, por cierto, vamos a quitar el nombre, le vamos a llamar líneas, sí, claro, líneas factura, ¿vale? Él va reconociendo y va, decíamos, delimitando los anchos, ¿de acuerdo? Aquí vamos a salvarlo. Si nos vamos al ejemplo que ya está hecho, ¿vale? Aquí a la tabla, pues vemos pues lo mismo, que tiene esas 5 columnas y en las opciones, ¿vale? Pues va marcando desde dónde empieza y el ancho que tiene, ¿vale? También marca el alto, pero bueno, aquí podría haber
X número de líneas y él, según luego vaya haciendo los reconocimientos, va a ir entendiendo y viendo qué es lo que hace. ¿De acuerdo? Esto está bien, pero por ejemplo, vamos a ver aquí en OCR esta otra que, bueno, si fuera OMR, ¿vale? Obviamente utilizaríamos estos checks individuales, ¿vale? Para marcar un punto que queremos reconocer si en ese punto se crea o no, ¿vale? Aquí le crearíamos le daríamos el nuevo nombre, pues en vez de ser, pues sería, yo qué sé, el EQ100 o el que fuera, ¿de acuerdo? Aquí en este caso sí sería OMR, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en OMR le diríamos si queremos que la sensibilidad sea muy alta, alta, más baja, obviamente a mayor sensibilidad y mayor número de puntos, pues más tiempo tardará en hacer el reconocimiento, etcétera. Podemos decirle que él detecte automáticamente si aquí hay un marco o no hay marco. Podemos decirle, no hay marco seguro y lo marcamos sin marco, no queremos que autodetecte y se lo facilitamos para que tarde menos o le decimos que es con marco, ¿de acuerdo? Y así iríamos creando los puntos. Para una zona como esta sería mejor emplear uno de estos en el cual ya tengo toda una zona en donde, bueno, aquí no encuentra nada, pero toda una zona le daríamos para reconocer y veis que nos saldrían pues todas las columnas, filas, etcétera, para ir haciéndolo más rápido. Pero volvamos aquí. Este es igual que este, pero este ya está con el reconocimiento hecho. ¿Vale? Fijaros que este que nos viene en el ejemplo, lo que hace es OCR de los campos que van a rellenar, ¿vale? Pero, por ejemplo, no nos hace el reconocimiento de los checks que puedan venir aquí. Claro, hacer aquí un check no es tan más complicado que ir marcando cada uno de estos campos y diciéndole, bueno, este campo nuevo, ¿vale? Es este de aquí, lo voy a llamar, por ejemplo, all states y territorios, ¿vale? Por ejemplo, y bueno, sería OMR, etcétera. Pero claro, tendría que hacerlo uno a uno con todos estos que son, bueno, pues un poco largo. Entonces, otra opción que tenemos es que nos venimos aquí, ¿de acuerdo? Y utilizamos auto. Y fijaros, él automáticamente dice, a ver, voy a buscar todas aquellas cosas que tienen aspecto, para mi entender, de áreas que se pueden rellenar en un formulario. Y fijaros que él solo ya marca no solo las áreas de los campos de texto, sino también los OMRs. Además lo hace muy bien, muy ajustadito al recuadro, ¿de acuerdo? Y eso sí, tendré que ir campo a campo, marco el primero, él me marca este de aquí y ahora sí yo tendría que darle aquí pues el nombre del campo. Él ya me ha dicho que va a ser texto, que va a ser OCR, que es de tipo carácter. Yo aquí podría decirle que no, que va a ser del tipo data o lo que fuera, ¿vale? Me vengo aquí y le digo que no, que este es de este tipo y que se va a llamar, etcétera. Pero él ya automáticamente utilizando esta opción de auto me registra todo. Si hubiera códigos de barras, ¿vale? O imágenes, obviamente también me haría él la selección previa de los campos. ¿Ok?
Claro, una vez que hemos salvado, bueno, hemos hecho todo el trabajo, etcétera, y salvamos nuestro máster, nuestra plantilla de formulario, de acuerdo, ya lo tenemos disponible y lo podemos ir empleando y asociando a los documentos que nos interese. Y de esta manera, desde aquí mismo, ya sí que podríamos ir a la anterior demo, a la de hacer los reconocimientos y el procesado, y en los reconocimientos, básicamente lo que haría sería reconocer qué tipo de documento estamos, con qué tipo de documento estamos trabajando y qué tipo de, de plantilla va a utilizar, y en el procesado lo que haría sería la extracción, el reconocimiento y la extracción de esos datos. Por supuesto, luego una vez que se ha hecho eh, eh, el procesado, como hemos enseñado en la demo anterior, ya se llevaría todos estos datos que hemos metido en la plantilla, si es que están, no está en blanco, ¿vale? Al XML que estuvimos viendo. Voy a parar ya la depuración y solamente ver aquí que estamos utilizando, bueno, pues todas las eh, librerías de forms para todo el tema de reconocimiento, ¿de acuerdo? Aparte de otras librerías como CR, Twain, etcétera, ¿vale? Las de anotaciones, barcodes, codecs, etcétera.